amigos, soy de paisweb.es y en el vídeo de hoy vamos a explicar a cómo cambiar la imagen de fondo cuando hagamos clic en alguna columna. El ejemplo que vamos a recrear es este de aquí, ¿vale? Tenemos tres columnas creadas con este contenido, ¿vale? Y cuando hacemos clic en alguna de las imágenes nos va a cambiar la imagen de fondo, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a hacer con Elementor. Y como siempre, antes de entrar en el tutorial, os agradecería que si os gusta el vídeo que vais a ver a continuación o el contenido que realizo, le diréis un like, os suscribiréis al canal, activaréis la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos y también os invito a que si tenéis alguna duda o pregunta, la dejéis en comentarios y si puedo ayudaros, lo haré gustosamente. Arrancamos con el tutorial, ¿vale? Me vengo aquí y yo voy a borrar todo el contenido que tengo creado. ¿Vale? Estos dos contenedores los borro, ¿vale? Partimos de la base que mi diseño está creado en Canvas, ¿vale? Si queréis crear el diseño en Canvas, simplemente tenéis que venir a la ruedecita y aquí decirle Elementor Canvas. Vale, entonces vamos a crear una estructura, vamos a hacerla de 2 en principio y vamos a duplicar una columna, ¿vale? Y entonces nos vamos al contenedor padre. Y aquí en la altura mínima nos vamos a ir a View Height y le vamos a dar un 100%. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a crear el contenido de una de las columnas. Entonces yo, por ejemplo, lo primero que voy a poner es una imagen, ¿vale? Esta del logo de los Vengadores, la voy a hacer más pequeña. Lo siguiente que voy a poner es un encabezado. Vale, aquí le voy a poner, por ejemplo, ¿vale? Los colores los cambiaremos luego porque si no ahora lo pongo blanco con el fondo no lo vamos a ver. Y lo siguiente que voy a poner es un editor de texto, ¿vale? Voy a ponerle un poquillo más de texto. Y vamos a centrarlo, ¿vale? Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a cargar en el contenedor padre la imagen de fondo que queremos que nos aparezca por defecto. ¿Vale? Para ahí nos venimos a estilos, tipo de fondo, imagen y vamos a seleccionar, por ejemplo, esta. ¿Vale? Le decimos centro, centro, no repetir y abarcar. ¿Vale? Y entonces aquí para centrar el contenido de la columna o del contenedor, más bien dicho, nos venimos aquí, le decimos centrado y ya lo tenemos centrado en medio del contenedor. Y vamos a alinear también los elementos y ahora sí que podemos cambiar los colores de la fuente, incluso el tamaño también lo podemos hacer. Vale, le voy a dar un poco más de tamaño y el color vamos a hacer un predefinido, este por ejemplo, ¿vale? Y este por ejemplo. Entonces, en realidad no hacía falta hacer las dos columnas porque ahora vamos a tener que duplicar estas, ¿vale? Entonces vamos a duplicar esta 2 veces, ¿vale? Y vamos a eliminar estas dos. ¿Vale? Entonces vamos a ir contenedor por contenedor, los contenedores internos, y vamos a definirle una clase. Venimos aquí, nos vamos a avanzado, y aquí le vamos a definir la clase 1, nos venimos al segundo contenedor y le definimos la clase 2, y aquí le vamos a definir la clase 3 en el tercer contenedor. Y ahora nos vamos al contenedor padre, ¿vale? Nos vamos a ir avanzado y aquí no vamos a definir una clase, vamos a definir una ID. Le vamos a definir la ID fondo.
¿vale? Entonces, ahora vamos a crear un contenedor nuevo, ¿vale? Orientación horizontal, bueno, en realidad es indiferente, y aquí vamos a insertar un widget de HTML. Vale. Y aquí lo que vamos a hacer es insertar este código que os dejaré en un enlace en la descripción. ¿Vale? Bueno, en realidad aquí lo que le decimos es que cuando hagamos clic sobre el elemento 1, que es la clase que le hemos puesto al primer contenedor hijo, ¿vale? En la clase fondo, en el ID fondo, se aplique la imagen de fondo que definamos aquí, ¿vale? Evidentemente antes tendréis que haber subido las imágenes que vais a mostrar de fondo, que también os recomiendo que todas sean con las mismas dimensiones. Entonces tendréis que ir copiando las URLs de las imágenes y modificarlas aquí. Aquí, para cuando nos pongamos hagamos clic en la columna 1, aquí cuando hagamos clic en el contenedor 2 y aquí cuando hagamos clic en el contenedor 3. ¿Vale? Copiamos y lo pegamos aquí. ¿Vale? Y ahora, si yo actualizo mi página, ¿vale? Y me vengo aquí y hago control F, bueno, a ver, voy a hacer esto, porque lo estamos viendo desde la previa, ¿vale? Si yo ahora clico en cualquiera de las columnas, lo que hace es cambiarnos la imagen de fondo, ¿vale? Entonces, en el caso que, por ejemplo, vosotros necesitarais alguna columna más, lo que deberéis hacer es aquí, en el código, ¿vale? Copiar este trozo de código, lo duplicáis, ¿vale? Y lo que deberéis hacer es modificar la clase y añadirle la clase que defináis aquí a la columna adicional. Y luego también cambiar aquí la imagen de fondo que se debe mostrar, ¿vale? En nuestro caso, si por ejemplo necesitáramos otra, por ejemplo sería 4, y duplicaríamos la columna, ¿vale? Y entonces en los avanzados de la columna, aquí tendríamos que poner 4. ¿Vale? Actualizo, compruebo cambios, ya vemos que nos aparecen las 4 columnas, ¿vale? Ahí vemos. Bueno, aquí porque están definidas las mismas imágenes de fondo, no la he modificado, ¿vale? Pero ya vemos cómo nos crea el cambio de fondo al clicar sobre una columna. En el caso de, por ejemplo, que quisierais que la imagen de fondo cambiara cuando hiciéramos clic en la imagen o en un encabezado, en lugar de definir la clase en la columna, pues definiríais la clase en la imagen o en el encabezado. ¿Vale? Pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace al código, al jQuery. ¿Vale? Bien, lo dicho, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda. Si es así, recuerda darle un like, suscribirte al canal, activa la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos. Dudas y preguntas en los comentarios, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.